Gracias por continuar con nosotros, señores. En esta semana se firmó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial con la presencia, la firma del presidente de la República, Luis Abinader. Esto organizado por la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, el Intran, y estuvo rubricado, firmado por unas 80 organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas que están involucradas en este Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Una de las materias pendientes, de los problemas que tiene la sociedad dominicana en el territorio nacional, es el problema del transporte. La deficiencia en el servicio de transporte, por un lado, y por otro, que las carreteras dominicanas, las vías, las calles dominicanas son cementerios. La cantidad de muertes por accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país alcanza unos niveles, unos números alarmantes. Los accidentes traen como consecuencia, aparte de pérdida de vidas, daños físicos, gastos en salud. Muchos hospitales se destina una gran cantidad de dinero porque las personas que sufren accidentes hay que ponerles clavos, son operaciones traumáticas, costosísimas y traen muchas pérdidas, porque son ciudadanos que quedan afectados, pérdidas de vida, como les dije, muchos niños huérfanos que quedan por muertes en accidente, en fin. Entonces hay que disminuir la cantidad de accidentes en la República Dominicana, que es una de las más altas. La cantidad de nuestro país de accidentes es una de las más altas en el mundo. El dominicano es un peligro en las carreteras con un volante. Entonces, dentro de las políticas públicas de este gobierno está enfrentar el tema del transporte. Dentro del transporte está la seguridad vial, la seguridad en el transporte. Vemos que el gobierno de Leonel Fernández hizo el metro ya no es suficiente. La población demanda la construcción de más metros, o subway, como dicen en los Estados Unidos, más elevados, más túneles, porque la cantidad de vehículos ha aumentado. Si usted se fija, observen, desde los últimos gobiernos de Leonel Fernández, que fue un presidente que se ocupó de construir los túneles, los elevados, el metro que usted ve, hasta ahora, son unos 12 años, no le han puesto la mano a la ciudad. Al país no se han hecho carreteras importantes. La capital dominicana, Santo Domingo, el Distrito Nacional, no se ha hecho nada. Entonces, cada año hay ferias de vehículos. Por la deficiencia en el transporte colectivo, las personas compran vehículos particulares para desplazarse. Una gran cantidad de vehículos en 10 años, pero las calles son las mismas. Entonces trae una densidad, se congestionan mucho las avenidas y eso es un gran problema. El gobierno dice, dentro de sus análisis de la transformación del sector transporte, dice que la tasa de lesionados en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes ha tenido avances significativos, que pasó de 115.59 en 2022 a 106.63 en 2023, dice el gobierno. Que ha avanzado en la tasa de lesionados, es decir, que hay menos, dice que hay menos lesionados, de la tasa de 115 a 105 ha descendido la tasa de lesionados por cada 100,000 habitantes, que no es una disminución importante, pero ha disminuido algo. Dentro de los retrocesos está la densidad, más cantidad de vehículos, la misma cantidad de vías, eso congestiona mucho. Dentro de los proyectos, el nivel de cumplimiento, por ejemplo, la cantidad de proyectos en la política para mejorar el transporte
35 proyectos aprobados tiene el gobierno. El nivel de cumplimiento, aquí dice que la inversión pública ejecutada ha sido de 23.391 millones. La ejecución financiera en 66%. Entonces dice aquí, de los proyectos con menos de 50% de ejecución, 11 proyectos, es decir, de 35 hay 11 con menos de 50% de ejecución y hay 24 con más de un 50% de ejecución, proyectos para el sector transporte, para mejorar el sector transporte. ¿Cuáles son las metas que se ha puesto el gobierno? Vamos a ver si el gobierno ha logrado las metas que se propuso. ¿Cuáles son los objetivos de la política del transporte de este gobierno? Según el gobierno, su objetivo planteado, que debió resolver en los 4 años pasados, era aumentar el nivel de acceso a una red metropolitana pública vinculada por servicios complementarios regulados. Se ha mejorado eso. Se ha aumentado la red de transporte. Por ejemplo, hay más metros en servicio en la República Dominicana, aparte de lo que dejó Leonel, no hay más. Dice, otra meta que se propuso el gobierno fue, se aumentará el nivel de acceso y servicios de transporte en los barrios, municipios y con, ¿verdad? Y con ellos conectar a los principales centros urbanos. Eso no se ha logrado tampoco. Se reducirá la contaminación ambiental que genera el transporte. ¿Se ha logrado eso? Tampoco, porque hay mayor densidad, hay mayor cantidad de vehículos, más contaminación, más polución. Se crearán las condiciones para alcanzar la seguridad vial. ¿Se ha logrado? No, todavía está en la muerte. Ahora es que se está trabajando en este pacto por la seguridad vial, pero es una materia pendiente. Es decir, que el gobierno no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso como políticas públicas para alcanzar en los 4 años pasados y ahora en este gobierno que inicia, bueno, pues vamos a ver. Dice que uno de los desafíos que tiene el gobierno es que no tiene información de cuáles son los problemas y cuáles serían las soluciones a los problemas en el transporte, porque no se investiga. Lo dicen ellos mismos. En ese informe de inversión pública que publica el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dicen los desafíos. Ellos mismos dicen que el gobierno no ha podido resolver los problemas porque no hay información de cuáles son los problemas y cuáles serían las medidas para resolver los problemas. Porque aquí en la República Dominicana no se investiga, sino que se lanzan programas, proyectos, así, al ojo por ciento, a ver si se pega, pero no con la solidez científica, no con la razón científica de que se ha investigado, se ha identificado científicamente cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones científicas que se pueden aplicar. Eso no se ha hecho. Entonces, por eso no se es certero en los programas y las acciones públicas que se lanzan, que se aplican en materia de transporte. Así pasa en todo, eso pasa en educación y todo, pero aquí mismo, ese es uno de los desafíos que señala este informe de aplicación de políticas públicas que publica el MEPID. Es decir, que hay que hacer investigación para poder ser eficaz en las medidas que se toman, en las acciones políticas del gobierno para poder resolver los problemas del país. Esto es en cuanto a la seguridad vial y al transporte, hay que hacerlo, así que eso es una deficiencia. Tienen que destinar recursos a la investigación de los problemas que hay en la seguridad vial, en el transporte, para entonces buscar soluciones científicas y poder resolver esos problemas. Eso es con respecto a esa parte. Por otro lado, miren, Haití, hay una noticia en sintoniaconelpueblo.com que la ONU está diciendo que la comunidad internacional tiene que darse rápido con las soluciones y las ayudas que han prometido, porque no se puede esperar más, no se puede permitir que se hunda más en el caos Haití. Nuestros vecinos haitianos se están hundiendo en el caos. Mire, la ciudad de Puerto Príncipe tiene una población de unos 4 millones de habitantes que están como rehenes
son rehenes en su propio país, rehenes de la violencia y de la delincuencia. Muertes, diariamente mueren personas, los niños, las mujeres sufriendo, hambruna. Entonces, dice la ONU que se hace necesario, ¿verdad?, que los países, que la comunidad internacional, vamos a poner el título de la noticia, que la comunidad internacional acuda, lo que prometieron que lo den. Haití. Vamos a poner una noticia que salió en un periódico nacional del presidente de Francia, Macron. Cuando veo a Macron, ustedes se recuerdan que Haití fue de esta área el primer país que se hizo independiente por los 1806, ¿no? Se hizo libre de la esclavitud. Y recuerden ustedes que el precio que pagó Haití por su libertad, por su independencia, fue altísimo. Recuérdense que Francia le puso un pago altísimo, costosísimo, una penalidad muy alta a Haití para lograr su independencia, que Haití no podía pagarle. Incluso Haití aplicó medidas severas en el lado de que hoy somos República Dominicana, para poder, explotaba esta zona, explotaba la parte española para sacar recursos y pagar la deuda que tenía Haití a cambio de su independencia. Es decir, que Haití, para pagarle a Francia el costo de su independencia, explotaba la parte que hoy es dominicana, en ese momento la parte española. Y entonces, la historia está eso. Entonces Macron, hoy el presidente de Francia, acusa a los mismos haitianos que destituyeron a Gary Conille de ser unos idiotas. Dice Macron que son los mismos haitianos que se han llevado la situación donde están. Él tiene razón, porque los pueblos se dan a los gobernantes que ellos deciden, porque es que el pueblo es soberano y el pueblo con su voto, con su acción y con sus omisiones, con su dejar hacer y dejar pasar, permite cosas o para cosas. Entonces, con las elecciones usted toma medidas. Nosotros aquí en la República Dominicana acabamos de parar una reforma fiscal a un presidente con todo su Congreso, con su tiranía de su mayoría, le paramos una reforma fiscal al pueblo dominicano, que como dice el himno, ¿cómo que dice el himno nacional? Un pueblo valiente, el dominicano, un pueblo que cuando se decide le paramos la reforma fiscal al gobierno, una reforma abusiva, se la detuvimos, pero el pueblo puede levantarse y detener a los malos políticos, a los delincuentes, sacar las armas y defenderse. El clamor, la comunidad levantarse, a los delincuentes sacarlo. Entonces dice el presidente de Francia que los haitianos son los culpables de la situación en la que están. Mire, ¿y cómo llegó a Haití? Porque a veces vemos el problema, pero entonces no pensamos cómo se llegó ahí. Pero hoy vemos Venezuela, que está secuestrada por un dictador Maduro. Pero ¿cómo llegó Venezuela ahí? Bueno, comenzó con un presidente financiado por un narcotraficante. Y el narcotráfico se apoderó del gobierno de Venezuela, es un narcoestado. ¿Qué está pasando con Haití? Hay un periodista finísimo, investigador, Moisés Naim. Yo se lo he recomendado a ustedes varias veces este libro, Ilícito. Léalo, ¿no? Mire, buenísimo. Este libro dice aquí que la situación de Haití no la podemos entender sin ver de dónde viene el problema. Dice Moisés Naim en este libro, Ilícito, ¿qué dice Moisés Naim? Dice él, Haití y otros países caribeños se convirtieron en apeaderos de los envíos de droga a Estados Unidos y, ¿verdad?, a otros lugares, Europa, al mundo. De los envíos de droga a Estados Unidos cuando otras rutas estaban demasiado vigiladas. La precariedad de los sucesivos gobiernos haitianos y el hecho de que la costa del país estuviera muy poco patrullada lo convirtieron en una elección obvia. Hoy día, la política de Haití no se puede comprender
si no se toma en cuenta la influencia que en ella tienen los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Haití es un importante centro de transbordo de drogas hacia los Estados Unidos. Usted me está entendiendo qué es lo que trae el narcotráfico. Dice Moisés Naím que esa situación no se puede entender sin el narcotráfico. Y dice la ONU, en esta noticia que está en sintonía con elpueblo.com, ¿qué dice la ONU? Tenemos que irnos a la raíz del problema, tenemos que atacar, tenemos un problema sí, pero tenemos que irnos a la raíz de este problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Hay que atacar la raíz del conflicto, atacar el flujo de drogas, de armas, municiones, la corrupción de la economía ilegal y el patrocinio de bandas armadas. Así es que comienzan los pueblos a curtirse en la delincuencia hasta que llegue el caos. Hasta que llegue el caos. Mire, la guerra de Ucrania no se está muriendo tanta gente como en Haití. Es un matadero. El país está secuestrado. ¿Por quiénes? Por los narcotraficantes, las bandas de delincuencia, porque Haití es un país. Porque a los delincuentes, al crimen organizado internacional, a los narcotraficantes no les interesan las leyes. Ellos les interesan poner ellos mismos sus propias leyes, sus propios delincuentes. Se van tomando barrios, pueblos, provincias. Como yo he denunciado aquí, que aquí en la República, Samaná está perdida. Samaná está perdida. Así es como comienzan los países, con zonas que las autoridades van perdiendo el poder y son los delincuentes que van apoderándose de los funcionarios, de las autoridades de esa zona. Y entonces llegamos al nivel de Haití. Entonces el narcotráfico solamente le da resultado a los que ganan dinero de eso, a los que hacen ese negocio. Pero es una industria de la muerte, de la miseria, de la pobreza, de la esclavitud, del caos, de lo peor, de la insalubridad, de enfermedades mentales. La degeneración, la degradación del ser humano, el dejar de ser del ser humano. Es el crimen organizado, las drogas, el tráfico de armas. Entonces se llega al caos como está Haití. Haití, esa situación ha llegado por culpa, como dice Moisés Naím, todos lo sabemos. El crimen organizado, narcotraficantes colombianos y mexicanos se fueron incrustando ahí y tienen el control de Haití. Entonces es bueno que nosotros pongamos nuestra barba en remojo y la República Dominicana tome medidas de seguridad para que eso que está pasando en Haití no llegue a la República Dominicana. Las comunidades tenemos que votar por políticos decentes, serios, votar por gobiernos decentes para evitar que nuestro país se convierta en un narcoestado y lleguemos a la situación de miseria y de caos como está Haití. Eso no lo queremos en la República Dominicana. Gracias por su sintonía. Los espero Dios mediante el próximo domingo en otro programa de Dominicana es Vida. Bendiciones. Un fuerte abrazo.